esta mañana vamos a compartir algo que yo considero interesante, no porque lo vaya a compartir yo, sino porque de la misma manera que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, y a cada parte le damos lo que le corresponde, al cuerpo pues le damos alimento, al alma, que es la parte emotiva, pues lógicamente pues nuestras expectativas emocionales las cumplimos, amando a nuestros familiares, a nuestros hijos, pero hay otra parte que es espiritual y que también tenemos que satisfacer esta necesidad espiritual. En esta mañana lo que yo quiero compartir he titulado ¿cuál es la religión verdadera? Me atrevo, es atrevido. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿En dónde se encuentra la verdad? Esto no es fácil compartirlo, pero lo vamos a compartir en esta mañana y veréis cómo no es tan sumamente difícil, es sencillísimo. Recuerdo cuando en uno de los viajes que hicimos a Israel, no sé si fue cuando fuimos con los de la congregación, que el guía turístico, cuando estábamos en el monte Gólgota, el Calvario, por si alguno lo conoce con ese nombre, él nos decía, quitad los coches de en medio, quitad los edificios, vamos a viajar al siglo I y vamos a imaginarnos allí el monte Calvario y las tres cruces encima. Había que tener mucha imaginación porque el monte Gólgota se encuentra donde está la estación de autobuses de Jerusalén y para quitar todos esos autobuses y todos esos edificios era harto difícil. Pues en esta mañana os voy a pedir que hagamos un ejercicio similar. Estamos en el siglo XXI, 2022. Pues vamos a viajar en la historia. Vamos a irnos al siglo I. Vamos a viajar todos. Veniros conmigo. Vamos a viajar y olvidaros de las religiones. No existe ni el catolicismo, ni el protestantismo, ni los mormones, ni los testigos de Jehová. No existen las iglesias. Estamos en el siglo I. Vamos a hacer un viaje interestelar. Bueno, interestelar sería entre las estrellas. Un viaje a través del tiempo. Muchos se estarán preguntando, ¿qué va a compartir Domingo esta mañana? Pues eso, ¿dónde se encuentra la verdad? Así de sencillo, porque parece ser que el ser humano anda buscándola durante veintitantos siglos, más los que existieron después, antes de Cristo, y parece que todavía anda divagando e intentando encontrar dónde está la verdad, cuando es lo más sencillo del mundo encontrar la verdad. Muchos podríais pensar, claro, tú dirás que la verdad es esta iglesia, pero ahora mismo en otra iglesia estará diciendo otra persona que es la suya. Pues vamos a verlo, sencillamente. No es difícil, lo digo en serio. No hay iglesias cristianas, recordaros, estamos en el siglo I, ahora mismo estamos en el siglo I, es difícil. Quitar las casas, quitar los coches, como decía aquel guía turístico. Es un ejercicio de imaginación. ¿Por qué? Porque si nos encontramos en el siglo I yo puedo compartir con libertad lo que voy a decir ahora, porque estaremos libres de prejuicios, libres de historia, libres de arqueología y libres de muchos conceptos científicos que se han desarrollado en los últimos 20 siglos. Así que vamos a empezar. Me gustaría en esta mañana hablar sobre un personaje histórico que si estamos en el siglo I ha nacido en este siglo. Si estuviéramos en el siglo XXI, haría 21 siglos que habría nacido. Este ser o este personaje histórico conmovió, conmueve y conmoverá a la humanidad por siempre y para siempre. De hecho, y lo hemos dicho tropecientas mil veces y seguiremos diciéndolo hasta que se nos canse la boca, que la historia, cualquier libro de historia, tú buscas un evento y te dice, por ejemplo, Pitágoras nació en el año 484 antes de Cristo. No dice antes de Napoleón Bonaparte, no dice antes de Julio César, ni antes de Calígula. ¡Qué casualidad! Que la historia en la que estamos viviendo, porque la historia se define así, porque arranca con la invención de la escritura. Todo lo que hay antes de la historia es prehistoria, donde no existía la escritura. Lógicamente, vivimos algunos siglos de historia y la historia nos dice quién existió y quién no existió. Por ejemplo, si en esta mañana yo preguntara, pues no sé, ¿existió Julio César? Todos dirían, sí, existió. ¿Y por qué lo sabéis? Si en aquella época no existían cámaras de hacer fotos, ¿cómo sabéis que existió Julio César? Ah, ya, porque se han encontrado libros, se han encontrado manuscritos que hacen mención de Julio César. O, por ejemplo, en Israel hay una inscripción que todos vimos en Cesarea Marítima que hace alusión a Poncio Pilato como un personaje que realmente existió. Lo sabemos por la arqueología, lo sabemos por los manuscritos que se han encontrado y poco más. Por ejemplo, cuando se estudia en filosofía hay un personaje que se llama Aristóteles que tiene poquitas obras
y copias de su obra creo que hay como 8 o 9, y todas datan del siglo XI o el siglo XII. Pero si hablamos del Nuevo Testamento, por ejemplo, del Nuevo Testamento, pues hay 4.358 copias y datan del siglo I o siglo II de nuestra era. Si se tratara de ese tema, ya nos vamos acercando hacia dónde está la verdad. Vamos a seguir escarbando en esta mañana y a encontrar dónde, en qué iglesia, en qué lugar, en qué ciudad, en qué nación, dónde está la verdad. Me pasé casi toda mi vida buscándola, casi toda mi vida. Claro, como yo buscaba la verdad y estaba en España, digo, ¿qué me toca? Pues me meto a cura y me fui a Salamanca, pues juré los hábitos y hice mis 3 votos de pobreza, obediencia y castidad y me metí a fraile marista. Lógicamente, si hubiera estado en otro país, por ejemplo en Marruecos, pues me habría hecho imán. Y si estuviera en China, pues me habría hecho monje budista, porque yo deseaba encontrar la verdad. Porque esta vida no podía terminarse solamente al morir y irte a no sé dónde y no podía tener sentido nacer, crecer, morirse y ya está. La vida tendría que tener un sentido mucho mayor que ese. Y en esa búsqueda, pues lógicamente es la que en esta mañana os pido por favor que me sigáis y vamos a intentar buscar entre todos dónde se encuentra la verdad. Ya he dicho que personajes históricos, Pitágoras, Tales de Mileto, Anaxágoras, ¿quién será ese? Sócrates, Platón, todos esos personajes existieron, porque hay documentos que se han encontrado. ¿Y por qué no damos por sentado en esta mañana que ese tal Jesús de Nazaret, como algunos le llaman, también existió? Pues sí, señores, existió. Ese personaje existió. Y ahora os lo voy a acompañar. Si alguien os pide razón de la fe que hay en vosotros, podéis decir, bueno, yo creo que lo que decimos los cristianos, yo creo que Jesús es el Señor, que murió por mis pecados, le acepté en mi vida y Él me salvó. Ese es el mensaje cortito así de salvación. Pero si queremos indagar más, podemos decir, bueno, es que Jesús fue un personaje de la historia, un personaje histórico. El otro día en el instituto yo preguntaba a mis compañeros, a los profesores, al de historia, al de biología, ¿vosotros pensáis que Jesucristo fue un personaje histórico? Y todos me dijeron que sí. No hubo ni un solo señor licenciado que me dijera que no existió, porque es evidente que ese personaje existió como cualquier otro. No penséis que es propiedad de la Iglesia, ni de la Iglesia protestante, ni de la Iglesia evangélica, ni de la Iglesia católica, ni de ninguna otra iglesia. No es propiedad de nadie. Jesús nació en un pueblo a 4 o 5 kilómetros de Jerusalén que se llama Belén y que se encuentra ese pueblo a unos 4.500 kilómetros de Cartagena. Eso es un hecho evidente. Está clarísimo. Hay cientos de testimonios, tanto escritos como arqueológicos, de que ese personaje, que se llama Yeshua, como se le conoce, Adven Ben Panderá, Jesús, el hijo de una virgen, así se le conocía a Jesús. Y su madre, lógicamente, cuando salía a llamarle para que viniera a comer a casa, no le diría Jesús, le diría Yeshua. Así sonaba, más o menos, en el idioma hebreo, el nombre de Jesús. Seguimos hacia adelante. Mucha gente podría decirme, sí, pero es que la historia de Jesús solamente se encuentra en la Biblia. Claro, y como yo no creo en la Biblia, pues ahora me tienes que demostrar que Jesús existe. Vale, pues vamos a aparcar la Biblia. Y sin Biblia podemos demostrar que Jesús también existió. La Biblia no existe, estamos en el siglo I, la Biblia todavía no se ha escrito. ¿Cómo podemos demostrar que Jesús existió? ¿Qué libros dan testimonio de que este Señor realmente estuvo en este planeta? 27 libros del Nuevo Testamento, el cual hemos aparcado, y además los llamados padres de la Iglesia, que ya lo escuchasteis en el retiro, que son los sucesores de los apóstoles. Muere Mateo, muere Lucas, muere Santiago, mueren 2 discípulos y le siguen otros, lógicamente. Pero eso tiene que ver con la religión. Aparcamos a los padres de la Iglesia. Y ahora vamos a coger a historiadores, a escritores normales y corrientes. ¿Qué es lo que es un escritor o un historiador? Una persona que escribe sobre la historia. De hecho, si leéis historia antigua, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, que la escribió Homero, este escritor vivió antes de Cristo. Esto sí lo saben mis alumnos de ERE, que hay alguno por detrás, que habían escritores en la época de Jesús. Y hay un escritor, el que más conocen los críos, porque le llamaban Pepo, porque se llama Josefo. Si Josefa es Pepa, pues Josefo le decían los críos, es Pepo. Flavio Josefo, entre otros, por ejemplo, Plinio el Joven, Tácito, Suetonio, Marabar Serapión, Apolonio de Tiánea. En el siglo I hubieron escritores. Escritores que hablaban de la historia, como cualquier otro.
como por ejemplo Pitágoras. El teorema de Pitágoras se inventó 500 años antes de que naciera Jesucristo. O sea, Cristo ni había nacido y ya Pitágoras estaba diciendo que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos, señores. Por lo tanto, vamos a tirar de la historia para ver si este Jesús que proclamamos cada domingo desde este púlpito existió o no existió. Otra cosa es que creamos o no creamos en Él como Hijo de Dios. Eso sería algo que vamos a rematar la predicación en esta mañana con esa cuestión. Pues bien, este señor, llamado, como yo he dicho, Flavio Josefo, que es del que más hablo, fue un historiador judío, se llamaba Tito Flavio Josefo, nació como Yosef ben Matinyahu. Fue un historiador judeo-romano del siglo I. Nació en Jerusalén, muere en Roma, de un padre de ascendencia sacerdotal y de una madre de ascendencia real. ¿Cuándo nació? En el año 37 después de Cristo, o sea, nace 4 años después de que mataran a Jesús. Sus hijos se llamaban Flavio Simónides Agripa, Flavio Justo y Flavio Hircano. Un personaje que cuando nace hacía escasamente 4 años que había fallecido Jesús. Por lo tanto, él podía pasarse tranquilamente por las calles de Jerusalén preguntando: oye, ¿tú conocías? Sí, hubo un hombre que se llamaba Jesús que dicen que multiplicaba panes y peces. Y él escribía, y nos han llegado escritos al margen de la Biblia, al margen de la religión, al margen de las religiones, que demuestran que Jesucristo fue un personaje histórico real. De hecho, hay un texto sacado de un libro que él tiene que se llama Antigüedades Judías. Es un libro que se puede adquirir en cualquier biblioteca, lógicamente, que sea una librería que esté bien surtida de libros, como la Casa del Libro en Madrid. Aquí en Cartagena también podéis encontrarlo, por ejemplo, en el Corte Inglés, yo le vi el otro día este libro, y se llama Antigüedades Judías, de Flavio Josefo. Pues si buscáis, no sé qué página es, quería deciroslo esta mañana para que lo comprobéis, dice así: por ese tiempo en que yo viví en Jerusalén, apareció Yeshua, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que, según dicen los vecinos del pueblo, fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él para muchos judíos y para muchos gentiles. Además, le llaman el Crestus, el Cristo, el enviado de Dios. Eso dice un escritor que no tiene que ver nada con la religión. Un personaje contemporáneo a él, que nació en su siglo, su vecino, y escribió de él. Bueno, y solamente he hecho este extracto en esta mañana porque no tenemos tiempo real, pero hay muchos más escritores que no tienen que ver nada con las fuentes cristianas que nos demuestran que Jesús existió. Vale, hasta aquí hemos demostrado que Jesús fue un personaje histórico. Avanzamos. Y no solamente fue un personaje histórico. Ahora, si agarramos, por ejemplo, un trocito de Biblia, no mucho, pues cuando queremos leer a la congregación el hecho, cuando llega la Navidad, pues del nacimiento de Jesús, decimos: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. O sea que Jesús, cuando nació, había un emperador romano, como cuando yo nací. Cuando yo nací, el jefe de Estado de España era Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, como decía la moneda, por la gracia de Dios. Pues Jesús también, cuando nació, tenía un fondo histórico, igual, Augusto César, aunque él vivió en la época de 2 emperadores, de Tiberio y de Augusto César. Este primer censo, porque se fue a empadronar José con María estaba encinta y iba a dar a luz a Jesús en Belén, pues era Cirenio, gobernador de Siria. Ahora vete a la historia, comprueba que realmente ese señor fue gobernador de Siria, comprueba en qué año, por la historia, y verás cómo se corresponde justo con el año en que María estaba encinta de Jesús, y con José fueron a Belén a empadronarse, y allí se puso de parto. Porque hay gente que no sabe por qué nació en Belén si ellos vivían en Nazaret, porque de Nazaret no había ayuntamiento, fueron a censarse en Belén, y allí fue cuando se puso de parto, y lógicamente Jesús nació en Belén circunstancialmente y porque Dios así lo predijo. Pero ahora viene la parte difícil. La Iglesia dice
y cuando hablo de iglesia no penséis en ninguna en concreto, pensar en la iglesia en línea general. Me da igual que penséis en la iglesia presbiteriana, anglicana, católica romana, protestante, esta de José López Martínez, me da igual. Si estamos en el siglo I, no existe en la iglesia, acordaros. La iglesia dice que no fue un ser humano normal, pues se le atribuye el título de Dios, porque hacía milagros, porque resucitó muertos, porque él mismo resucitó de entre los muertos y porque nació de forma milagrosa de una mujer sin que esa mujer tuviera relaciones sexuales con un hombre. Eso ya hay que tener valor para creérselo humanamente, ¿verdad? Pero es lo que enseña la iglesia. Y eso es difícil de creérselo. Que existió es real, pero su parte divina, ¿cómo la podemos creer? Eso ya es más complicado. Y aquí es donde uno viene diciendo, ¿dónde estará la verdad? ¿Qué iglesia será la que tenga la verdad? ¿La que mis padres desde que nací me predicaron? ¿La que escuché cuando ya fui mayor? ¿La de mis vecinos, los galos, los franceses? ¿Las de qué continente de este planeta es la religión verdadera? Estoy confundido. Hay muchas religiones. En la época de Jesús también habían religiones. Y a Jesús se le acercaron con esta misma pregunta. Estamos en el siglo I. Oye, Señor, mira, que si fariseos, si escribas... Es que queremos ya saber, los 11 y yo queremos saber... ¿Dónde está la verdad? Y Jesús nos dijo, pues mira, te vas a acercar a la iglesia que se encuentra en José López Martínez o en la iglesia que se encuentra en la calle Álvar Fañés número 20, sino Jesús no se limitó a encerrarse en ningún sagrario. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dejó clarísimo. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Vamos a seguir avanzando. Ya podéis demostrar que Jesús es histórico. Ahora vamos a demostrar con libros que se habló de Jesús antes de que Él naciera. Se le llama, bueno, no vulgarmente, porque esto no es nada vulgar, las profecías mesiánicas que se encuentran en los libros sagrados. Por ejemplo, hay libros, si queréis saber dónde están los originales, tuvimos el privilegio de ver el libro de Isaías, ¿verdad?, en el Museo de la Palabra, allá en Jerusalén, completo, intacto, los 60 y tantos capítulos. Pues hay libros que se escribieron antes del nacimiento de Jesús y que ya hablaban de Jesús. ¿Eso cómo puede ser? Que alguien hubiera hablado de ti 300 años antes de que tú nacieras y hubiera dado muchos aspectos y características de tu vida. Por ejemplo, estos señores dijeron que nacería de una virgen. ¿Quién lo dijo? Isaías. ¿Cuándo nació Isaías? En el año 714 a.C. Y ya dijo, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Dios con nosotros, que es Emmanuel. ¿Cómo sabía eso Isaías? Que 700 años después iba a nacer Jesús. Que nacería en Belén. Zacarías lo dijo, que nacería en Belén. Porque fíjate si hay pueblo en Israel. Qué casualidad, en Belén. Y ya estaba profetizado 6 o 7 siglos antes. Que comenzaría su ministerio en Galilea. Más cosas que se dijeron de Jesús. Que entraría en Jerusalén montado sobre un asno, porque podría haber entrado en un caballo como hacían los generales romanos. No, entró encima de un asno, pollino de asna. Que fue traicionado por un amigo por 30 monedas. Podría haber puesto 33 o 35, 30. ¿Quién dijo eso? Personas que escribieron antes que él. Y si queréis informaros, esos libros existen. No os estoy engañando porque no es mi intención, al contrario, es aclarar dónde está la verdad, quién es la verdad y cómo puedo encontrar la verdad, porque de eso se trata. No es un culto religioso donde venimos a pasar una hora, sino a encontrar la verdad que le dé sentido a nuestra vida, porque nuestra vida tiene que tener un sentido más allá de la vida o más allá de la muerte, según lo veamos. Un ejemplo. Había un señor llamado Zacarías que dijo lo siguiente: alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esto se encuentra en Zacarías 9:9. Pasan un montón de años y dice Lucas: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Echaron a Jesús sobre un pollino. ¿Quién había anunciado que Jesús entraría en Jerusalén, por aquella puerta que ahora está tapiada en Jerusalén, que Jesús entró por allí? Lo dijo Zacarías, un hombre que nació 520 años antes de Jesucristo. Imagínate a alguien que hubiera nacido 600 años antes que tú, que diría: hoy Lina
el día 11 de septiembre de 2022 irá a una iglesia evangélica que se encuentra en la calle José López Martínez, número 3. ¡Bingo! Pasan 500 años y aquí está. ¡Anda! Pues sí que sabía ese señor. Pues eso ocurrió con Jesús. Hay más de 100 profecías mesiánicas que anuncian que Jesús vendría. Y habla de todas las características de su nacimiento, su vida, su ministerio y su muerte. Pero seguimos avanzando, ¿eh? Lo que dijo Jesús de sí mismo. Hicimos en una clase de filosofía, vamos a demostrar si lo que Jesús dijo era verdad o era mentira. Y hay una cosa que se llama en filosofía, no voy a predicar filosofía, silogismo, que se llama razonamiento lógico deductivo. Por ejemplo, si yo por ejemplo dijera, todas las mujeres del planeta Tierra son maravillosas. Segunda, Elvi es una mujer, por lo tanto Elvi es maravillosa. Aquí eso es lógico. Si todas son maravillosas, todas las mujeres, y tú eres mujer, pues tienes que ser maravillosa. Diría, amigo, qué tontería, no. Eso se llama silogismo deductivo modus tollens. Cuidado que esto se contempla por la filosofía. Pues vamos a hacer un razonamiento sobre Jesús en esta mañana. Aunque por la razón nadie llega a la verdad. Con eso llegaremos al final de lo que voy a compartir. Bien, Jesús cuando estuvo en la tierra no se cortó para decir yo y el Padre somos una misma cosa. Yo soy Dios. Él habló de su divinidad. Él inclusive un día que estaba por el mar de Galilea, le dijo al viento, ¡shh!, y el viento se calló. Le obedeció el viento, le obedeció el mar y el mar se calmó. ¿Quién sería este señor, hijo de María y de José, criado entre las virutas y el aserrín de una carpintería, ayudándole a su padre José a hacer sillas, bancos y banquetas? ¿Cómo es posible que este señor le dijera al viento que se callara y el viento se calló? ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? Pues mira, Jesús dijo, yo soy Dios. Y entonces dice el filósofo, bueno, esto tiene dos alternativas. Que él sabía que lo que decía era falso o que él no sabía que lo que decía era falso. Nos quedamos con la primera columna. Él sabía que lo que decía era falso. Yo soy Dios. Y él decía, ay, cómo estoy engañando a esta gente. Vamos a imaginar esa columna. Pues entonces representó una comedia engañosa, hizo el paripé, hizo un teatro tremendo, un postureo, ¿verdad? Yo soy el camino, venid a mí los que estáis cansados. Si él era consciente de lo que decía, que lo que decía era mentira. Fue un mentiroso, nos mintió a todos. Y estamos perdiendo el tiempo hoy en día los cristianos, estamos escuchando hablar de él, si realmente él sabía que lo que decía era mentira. Fue un hipócrita, fue un demonio. Fue un necio, ya que se dejó matar por esa mentira. ¿Quién se deja matar por una mentira? Si tú sabes que diciendo que eres Dios te matan, ¿cómo vas a decir que eres Dios? Fue un necio, se dejó matar por una mentira. Nos vamos a la otra columna. Vamos a imaginar que él no sabía que lo que decía era falso, porque tendría algún trastorno psíquico. Pues entonces estaba sinceramente engañado el pobre y era un esquizofrénico, paranoico, depresivo o era un lunático. ¿Qué quiere decir lunático? Pues mirar, un lunático, que lo he apuntado por aquí, es aquel que padece una locura no continua, sino por intervalos, lo que ahora se llamaría bipolar, tripolar o polipolar. ¿Y por qué se le llamaba lunático? Porque se atribuía esta enfermedad a la influencia de la luna sobre las personas. Bien, Jesús dijo que era Dios. ¿Lo sabía o no lo sabía? Ahora, vamos a terminar el silogismo. Pero si Jesús lo que dijo era verdadero, Él es el Señor. Y solamente tenemos dos alternativas, o lo aceptamos o lo rechazamos, no hay más. Eso hizo un silogismo deductivo aristotélico. No nos queda otra opción en esta mañana, o lo aceptamos o lo rechazamos. No hay purgatorio en medio, vamos. O sí o no, no hay un casi. Ninguna mujer puede decir estoy casi embarazada. O estás o no estás. El casi no existe. El casi no. O lo soy o no lo soy. O soy creyente o no soy creyente. La mitad no existe. Seguimos hacia adelante. Seguimos. Bien, otro punto. Las religiones nos confunden. Es cierto. Las religiones nos confunden. Nos confunden a todos. A todos. Religión, lo he dicho tantas veces, pero bueno, por si alguien no lo ha oído, religión es religare.
volver a atar. Es una atadura, es un esfuerzo que tú tienes que hacer para conseguir algo de Dios. Religión, esfuerzo que hace el hombre y la mujer para llegar a Dios. Tengo que ir a misa, tengo que dar limosna, tengo que ayudar a los pobres, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que... Eso es religión. Pero la Biblia no habla de religión, la Biblia habla de salvación. Y es al revés, es el esfuerzo que hizo Dios para llegar al hombre. Descendió, dejó allí su gloria, su trono de gloria, se hizo hombre, se humanó y se dejó matar por ti y por mí en aquella cruz, al margen de las religiones. Que eso es lo que realmente nos confunde a todos los que estamos aquí. Claro, a Jesús se lo han apropiado como suyo por los mormones, los testigos de Jehová, católicos, protestantes, y surge la pregunta, ¿qué religión dice la verdad? ¿Qué religión miente? ¿Dónde se encuentra la verdad? Es una pregunta harto difícil. Bueno, alguno diría, bueno, yo no me cambio de chaqueta. Yo nací aquí mis padres me hablaron y yo esto es lo que he querido toda la vida. Bueno, porque naciste aquí, como siempre digo, pero si hubieras nacido en China, a lo mejor sí tendría otra religión. A ver si tu religión es cuestión de nacimiento, no es cuestión de fe real y auténtica, que comulgas con el mismo Dios y hablas cada día con Él. A ver de qué depende nuestra fe, en algo o en alguien. Vamos a utilizar la lógica aplastante. Esto no es fe, todavía no hemos llegado a la fe. En los últimos 5 minutos llegaremos a la fe. Si más de 4 o 5 personas, en este caso 5 o 4 religiones, nos hablan sobre una misma persona, no podemos hacernos seguidores de los 4 o 5, sino que yo directamente iría a la persona y le preguntaría. Yo no me acercaría a la religión, yo me acercaría a la persona de la cual me habla la religión. Yo me acerqué a Jesús, no me acerqué al que me habló de, aunque es bueno que lógicamente alguien te tiene que hablar de Jesús, eso está clarísimo. Así que en esta mañana vamos a acercarnos a la persona de Jesús y le vamos a preguntar directamente a Él. Sin intermediarios, siglo I. Nos vamos a acercar a Él, a Él, a Él. Porque me pueden decir de ti, 4 o 5 personas pueden hablarme de ti, pero si yo quiero saber cuál es la verdad, te lo tendré que... Oye, se dice de ti esto, y tú eres la única persona que me puede decir realmente la verdad. Así que la única persona que nos puede traer verdad y luz en esta mañana se llama Jesús. La única persona que puede hablarnos sobre la verdad. Seguimos. Si a Jesús le hiciéramos la pregunta, ya lo hemos dicho, Jesús, ¿cuál es la religión verdadera? Señor, estoy confundido, hay tantas. Dímelo, por favor, necesito ya salir de esta duda para siempre. Pues respondería Juan 14, 6, yo soy el camino. Si esto lo leyéramos en griego, es increíble. Yo soy el camino. Para los que habéis estudiado gramática, él es un artículo determinado. Imagina, vamos a cambiar que en griego existe he. Ho es un. Imagínate que Jesús hubiera dicho yo soy un camino, pues quiere decir que hay muchos más. Jesús un camino, Buda es otro, los Hare Krishna son otros, y hay muchos caminos, cada religión es un camino. No, hay un solo camino, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese se llama Jesucristo. No hay ningún otro intermediario. No te vuelvas loco buscando en religiones porque no lo vas a encontrar. A Jesús no se le encuentra en la religión. En cierta ocasión puse un ejemplo de un envoltorio. Por ejemplo, si tú a tu hijo, Rocío, le das un bombón, a que no tira el bombón y se come el papel. Isa no es tan tonto, ¿verdad? Se come el bombón y tira el papel. Isa sabe lo que se come. Y si a ti yo te di un bombón, tú imagínate, coge, abre, tira el bombón y te come el papel. El dulce, la fe, nuestra fe que es dulce, más dulce que la miel, es lo que realmente necesitamos. Pero el ser humano a lo largo de la historia, lo que alimenta, lo que endulza tu vida, lo ha envuelto de un papel. Y hay un envoltorio que se llama protestantismo, un envoltorio que se llama catolicismo, un envoltorio que se llama mormonismo, un envoltorio, pero lo que hay dentro se llama Jesús de Nazaret. Tira el envoltorio, tira la religión y quédate con Cristo. Porque el envoltorio no sirve, lo tiramos. Es un envoltorio, nada más. Pero lo que realmente te va a alimentar, lo que va a endulzar tu vida, es lo que se encuentra dentro del envoltorio. Pero estamos más entretenidos. Yo soy del envoltorio rojo, pues yo soy del envoltorio verde. Oye, ¿tú de qué religión eres? Yo del envoltorio amarillo. Y uno diciendo, ¿esto del envoltorio quiénes son? Ninguno se come el bombón. Si de lo que se trata es de comer el bombón, de endulzar tu vida, de aceptar a Cristo como tu único Señor y Salvador, y se acabó ya la confusión para siempre. Esa es la verdad. Jesús es la verdad. Ninguna religión tiene la verdad, solamente Cristo es el camino,
es la verdad y es la vida. Y terminamos con un plan. Jesús tenía un plan, Dios tenía un plan con la humanidad desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y para terminar, porque he dicho que iba a ser corto y voy a cumplir con mi palabra, ¿cuál es el plan que Dios tiene para salvar a la humanidad? Pregunta, ¿apuntarte a una religión? ¿Sacarte el carné de cristiano? ¿Comprar un terreno en el cielo que esté barato? ¿Ser bueno? Ahora, si yo cojo la Biblia como referente, la que sea, de hecho estos textos los he sacado de la Biblia católica, que es la misma. La salvación es muy sencilla. Imagínate que tú tienes una deuda de 100 euros en cualquier sitio. Yo voy sin decirte nada y te la pago. Y cuando tú vas a pagar, dices, no, caballero, han pagado ya por usted lo que usted debía. Si no te lo crees, insistirás constantemente en pagar. Si te lo crees, quedas libre de tu deuda. Eso hizo Cristo. Teníamos una gran deuda, todos nacimos en pecado. Teníamos una gran deuda y Él fue y pagó tu deuda en la cruz. Tú no puedes hacer nada más, no puedes añadir nada. Hay gente que quiere añadir a la obra de Jesús, que no añadan nada, que Jesús cuando murió terminó diciendo consumado es, puso la guinda en el pastel de la salvación, dijo hasta aquí. No hay que hacer nada, solamente creer en la obra expiatoria de Jesús en el Calvario. Y terminamos con estos versículos. Hay gente que dice, yo soy bueno, yo ni mato ni robo. Eso lo dice mucha gente, ¿verdad? No soy como ese, o no soy como aquel. Claro, en función de con quién te compares. Porque siempre habrá más gente más buena que nosotros, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto de la justicia divina? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso se encuentra en Romanos 3:10. No hay ni un justo, nadie se puede justificar. ¿Sabéis lo que es la diferencia entre justificación y salvación? Hay gente, tú te vas a un peso y te pesas, y el peso te dice lo que pesas, pero no te quita el exceso. Un termómetro te dice la temperatura que tiene, pero no te rebaja la temperatura. ¡Qué casualidad! Eso sería la ley. La ley te dice y te señala, eso es pecado, Pero ¿quién quita realmente ese exceso de peso? ¿Y quién quita realmente esa temperatura de más? ¿Quién sana tu vida? ¿Quién? ¿Una religión? ¿Un termómetro? ¿Un peso? No, solamente lo hace Jesús de Nazaret. Y seguimos leyendo en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron. No que pecaron unos pocos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos, fuera de la gloria de Dios. No hay nadie que merezca el cielo. De los 7.800 millones de habitantes que hay en este planeta, pocos más, pocos menos, no hay justo ni a un uno y nadie se merece el cielo. Entonces, ¿quién se va al cielo? Seguimos leyendo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En qué religión? En ninguna, en Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con toda la humanidad, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ay, eso ya es más hermoso escucharlo, ¿verdad? Menos mal. Hay salida para nuestra condición pecadora. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué religión? En ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y terminamos con el versículo de Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos, que la Biblia no es clara. En el libro de Romanos tenéis todo el plan de salvación. Lógicamente hay que creerla. Y el acto de fe, pues es eso, el acto de fe. Nos pusieron, bueno, los niños me pusieron un ejemplo, algún niño lo leyó. Dice, mi padre me ha explicado, iba a ser mi papá, y ya sabemos, me ha explicado lo que es la fe. Dice que un niño iba en un barco, el barco iba a zozobrar y el niño estaba en
en su camarote y uno de los jefes de a bordo le dijo, oye, ve saliendo que el barco va a zozobrar y tenemos que coger. Dice, no, si yo no tengo miedo, mi padre es el capitán. Eso es fe, eso es fe. Yo no tengo miedo, porque sé que después de la muerte le veré cara a cara. Y lo creemos, no porque lo dice la religión, sino porque yo creo a Jesús. No es ninguna religión. Y leo lo que él ha dejado escrito en su palabra. Y él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es la primicia, el primero que resucitó para, de la misma forma que él resucitó, nosotros un día resucitaremos juntamente con Cristo. Por lo tanto, para terminar, querido oyente, Jesús es el único camino al Padre, no hay grupo religioso que te lleve hacia el Padre, solamente te puede llevar al Padre Jesús. He nombrado la palabra Jesús muchas veces, ¿verdad? Y este texto es el que vamos a memorizar. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay muchos mediadores. No le puedes rezar a mucha gente, no. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Es tan sencillo, que por eso el hombre lo tiene muy difícil y la mujer. Porque queremos las cosas complicadas, ¿verdad? Mira, si la salvación costara dinero, ahorraríamos para comprarla. Pero como es gratis, ¿verdad? Parece que cuesta un poco más de trabajo. ¿Por qué? Porque siempre queremos llevarnos la gloria a nosotros. Yo he conseguido la salvación gracias a mis obras. O como dijo Nabucodonosor, esta es la Babilonia que yo construí. Y dice la palabra que se volvió loco, que perdió la razón. Y hasta que Nabucodonosor no miró al cielo, la razón no le fue devuelta. Por lo tanto, en esta mañana, deciros, si alguien nos pregunta, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde? La verdad no es dónde. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. ¿Y qué hay que hacer con Jesús? Pues aceptar su plan salvífico y aceptar que Él realmente pagó lo que tú debías. Así de sencillo, así de sencillo. Ya te corresponde a ti dar el siguiente paso. Y hasta aquí la palabra del Señor.